Shalom, Bebrujim Abaim Bekulam, hola y bienvenidos a todos. En el video de hoy les traigo algo que creo que les puede ser muy útil cuando tengan que enfrentarse a un antisemita o a esos que vieron que hay muchos antisemitas que como les da vergüenza reconocer su propio antisemitismo, ellos te dicen, no, no, yo no tengo nada en contra de los judíos, yo soy antisionista. Bueno, esos mismos son los que suelen argumentar que cosas como que no había judíos en Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la fundación del Estado, antes de la Shoah, el Holocausto, que según ellos son los que formaron el Estado de Israel. Eh, bueno, tengo algunos datos que les pueden resultar útiles, porque muchas veces yo sé que ustedes le responden, no, en Israel siempre hubo judíos, ya había muchas cosas hechas por judíos en Israel, pero por ahí no saben precisar o no saben ubicarlos en el tiempo para que ellos puedan darse cuenta que realmente existían desde antes. Vamos a hacer una especie de cronología, así que les recomiendo que si no tienen algo para anotar a mano en este momento, vayan a buscarlo. Y mientras tanto, mientras ustedes los van a buscar, yo me quedo acá charlando con los que se queden, ¿sí? Con los que decidan anotar en el celular o en la computadora, en el bloc de notas. Y les recuerdo que tenemos dos proyectos que muchos de ustedes dijeron estar interesados en participar y todavía no me mandaron nada. Uno es Nuestras Voces, que es para todos aquellos que quieran opinar sobre alguno de los videos, sobre algún tema relacionado con nuestro canal, quieren dar un mensaje de apoyo a Israel, al canal, lo que sea, lo pueden hacer mandándome a mi casilla de correo electrónico, que está acá abajo en la descripción del video, y con el asunto deja oír tu voz y ahí me mandan el video en formato vertical y que dure menos de un minuto para que yo lo pueda agregar a alguno de los videos que hago o las dos cosas, ponerlo como short en el canal. Eh, si no, si dura un minuto justo, puede ser que ustedes no lo vean en el celular, pero que YouTube perciba que dura un minuto y un segundo y ya no me deja subirlo como short. Así que lo ideal es que a los 59 segundos, por las dudas, como máximo lo paren. Si vivís en Israel, tenés otra oportunidad, otra posibilidad, además de esa, que es participar en el proyecto Nuestras Voces. Entonces me mandás un correo electrónico con el asunto Nuestras Voces a la dirección de correo que, como les dije, aparece acá abajo, y yo te mando 4 preguntas para que vos te grabes en formato vertical, lo mismo que en el otro caso. ¿Quedó claro? ¿Ya tienen todo para anotar? Mientras fui diciendo eso, ¿encontraron todo? Entonces empezamos. Cabe aclarar que si bien lo de la Shoah podríamos decir que fue como el punto máximo de lo que se estaba viviendo, como el punto cúlmine del antisemitismo que europeo del momento, la verdad es que ya venía existiendo desde hacía muchísimos años, no era nada nuevo. Y no estamos hablando de algo que en los últimos años, sino ya en el siglo pasado. Entonces, eh, es algo que como que se venía cocinando, ¿sí? Era algo que se estaba cocinando a fuego lento. Y vamos a ir viendo, eso lo vamos a ver en el medio de la cronología. Voy a darles un ejemplo muy conocido, pero vamos a leer sobre eso porque eh, creo que ejemplifica y explica muy bien la situación que se vivía en Europa con los judíos en ese tiempo. Pero bueno, empecemos con el año 1856. ¿Qué pasó en ese año? Estamos hablando, recuerden, 1856, ¿sí?
en una rica familia judía austríaca, fundó la escuela La Emel en Jerusalén, para brindar educación secular y religiosa en alemán. Estamos hablando otra vez en 1856, ¿sí? En 1864 se inauguró en la misma ciudad la Escuela para Niñas Evelina de Rothschild. En 1869, la Alianza Israelita Universal crea la Escuela Agrícola Mikve Israel cerca de Yafo a instancias de Charles Netter, uno de sus fundadores. De esta escuela van a salir las primeras generaciones de agricultores judíos que harán florecer el desierto. 1870. ¿Están anotando? ¿Les doy tiempo? ¿Llegaron a anotar algo? Estoy tratando de leer despacio para darles tiempo a que ustedes anoten. En 1870, la Alianza Israelite Universal estableció la primera escuela agrícola del país, Mikve Israel. ¿Eso no lo dije acá? Discúlpenme. Ah, bueno, uno lo dijo en 1869, otro 1870, porque fui encontrando datos y no me di cuenta que lo repetí. Pido perdón, pero bueno, más o menos, 1869, 1870 no cambia mucho. 1881. Eliezer Ben Yehuda, ¿le suena a los que vivimos en Israel? A los que vinimos de otros países y nos torturamos tratando de aprender el idioma hebreo. Lo recordamos muchas veces y nos acordamos de su familia. Eliezer Ben Yehuda en 1881 se estableció en Jerusalén y renovó el uso del hebreo. En 1883 fue la puesta en marcha de los asentamientos judíos en Eretz Israel por el barón Edmond de Rothschild en Palestina. Este hombre lo que hacía era comprar tierras a los árabes. Es decir, nadie se las robó, se las compraba, se las pagaba, ¿sí? Ayudó a muchos judíos en Israel. De hecho, es muy reconocido acá, con agradecimiento. Y ahora les voy a leer lo que les decía que es el ejemplo, que creo que seguramente todos o casi todos conocen, que es el caso Dreyfus. ¿Qué pasó con Dreyfus? A finales de 1894, el capitán del ejército francés Alfred Dreyfus, un ingeniero politécnico de origen judío alsaciano, fue acusado de haber entregado a los alemanes documentos secretos, enjuiciados por un tribunal militar. Fue condenado a prisión perpetua y desterrado en la colonia penal de la Isla del Diablo, situada a 11 kilómetros de la costa de la Guayana Francesa, América del Sur, por el delito de alta traición. En ese momento, tanto la opinión pública como la clase política francesas adoptaron una posición abiertamente en contra de Dreyfus. Sí, eh, ahora sigamos. Convencida de la arbitrariedad de la condena, la familia del capitán, con su hermano Matthew al frente, intentó probar su inocencia y para ello recurrieron a los servicios del periodista Bernard Lazare. Simultáneamente, el coronel Georges Picard, jefe del servicio de contraespionaje, comprobó en marzo de 1896 que el verdadero traidor había sido el mayor Ferdinand Walsin Esterhazy. El Estado Mayor se negó, sin embargo, a reconsiderar su decisión y sacó a Picard de Francia, destinándolo al norte de África. ¿Entienden lo que pasó acá, no? Dreyfus, un militar judío francés, fue acusado injustamente, desterrado a una prisión en la Guayana Francesa, que está en América del Sur, y cuando se supo la verdad y se pudo probar que en realidad él no había sido él, sino el coronel Georges Picard, no se cambió la decisión. Dreyfus siguió preso en la Guayana Francesa y Picard fue premiado. No, no se entiende esto.
permitiéndole que sigan funciones en otro lugar nada más, fuera de Francia. Con el fin de llamar la atención sobre la fragilidad de las pruebas contra Dreyfus, su familia logró entrevistarse en julio de 1897 con el presidente del Senado, August Scheurer-Kestner. 3 meses después, Scheurer-Kestner declaró estar convencido de que Dreyfus era inocente y persuadió también de ello a Georges Clemenceau, por entonces un exdiputado, médico y periodista. El mismo mes, Matthew Dreyfus denunció a Esterházy ante el Ministerio de Guerra por el acto de traición que había acarreado la condena de su hermano. En enero de 1898, mientras el círculo de los partidarios de Dreyfus se ampliaba, sucedieron casi simultáneamente dos eventos de dimensión nacional. Esterházy, el verdadero traidor, fue absuelto. Es increíble. Y recibido con aclamaciones y aplausos por los sectores conservadores, monárquicos y nacionalistas. El escritor Émile Zola, seguramente a muchos de ustedes les suena, publicó J'accuse, o sea, yo acuso, un alegato, no sé francés, no sé si lo pronuncié bien, pido disculpas si no está bien pronunciado. Un alegato en favor de Dreyfus que llevó a cambiar de opinión a muchos intelectuales. Se había iniciado un proceso de escisión en Francia que se prolongaría hasta finales del siglo XIX. Estallaron disturbios antisemitas en más de 20 ciudades. Hubo varios muertos en Argel. La República se conmovió. Algunos hasta la vieron en peligro, generando el convencimiento de que había que acabar con el caso Dreyfus si se quería calmar la situación. A pesar de las intrigas del ejército para evitar la revisión, en 1898 el Tribunal Supremo reabrió el caso y al año siguiente anuló la sentencia que condenaba a Dreyfus. Ordenó en cambio realizar un nuevo Consejo de Guerra que se efectuó en Rennes ese mismo año. Contra todo pronóstico, Dreyfus fue condenado otra vez, ahora a 10 años de trabajo forzados, aunque en este fallo el tribunal mencionó que existían circunstancias atenuantes. Días después, 10 días después, agotado y con su salud quebrantada por 4 largos años de prisión en condiciones inhumanas, Dreyfus aceptó el indulto que le condenó el presidente Émile Loubet. En 1906, su inocencia fue reconocida oficialmente por la Corte de Casación a través de una sentencia que anuló el juicio de 1899, sin reenvío para realizar nuevo juicio, y decidió la rehabilitación del capitán Dreyfus, algo inédito y único en la historia del derecho francés. Rehabilitado el capitán Dreyfus, fue reintegrado al ejército con el rango de comandante. Luego participaría en la Primera Guerra Mundial. Falleció en 1935. Las consecuencias del caso Dreyfus fueron de gran importancia, pues impactó en todos los aspectos de la vida pública francesa política, desde el éxito de la Tercera República, en que el caso adquirió el estatus de mito, hasta la renovación del nacionalismo. Militar, religiosa, limitó la reforma del catolicismo francés y la integración republicana de los católicos. Social, en su transcurso se creó la Liga Francesa para los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Jurídica, los medios de comunicación diplomática y cultural. El término intelectual fue acuñado precisamente durante el caso. El affaire también tuvo un considerable impacto internacional, como el haber definido las ideas del padre del sionismo, Theodor Herzl, y haberlo impulsado a fundar la Organización Sionista Mundial en 1897, así como las manifestaciones antisemitas en el seno de las comunidades judías de la Europa central y occidental. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se los leo? Tiene que ver mucho con lo que dice al final. Vamos a ubicarnos una vez más en el tiempo. Esto es finales de 1894, cuando él es acusado, injustamente, y por primera vez, ¿sí? Es la primera vez que se lo sentencia, fue en el año 1894. Este, y después en 1897 es, a ver, sí, 1896 es cuando se descubre quién es el verdadero traidor, este, y, y bueno, más o menos todo ocurre más o menos entre 1898 es cuando se reabre el caso y lo vuelven a acusar, ¿sí? Recién en 1899 es cuando se desestima y se lo rehabilita al ejército. O sea que todo ocurre entre el año 1894 y 1899. Y es muy importante, eso ahora van a ver por qué.
Y como dice acá, ustedes ya si vieron el video que hice acerca del sionismo no es una mala palabra, este, verán que Theodor Herzl se fue inspirado, digamos, por el caso Dreyfus. ¿Por qué? Porque él ya antes, como intelectual de la época, estaba buscando una solución para lo que él consideraba el problema judío, así lo llamó. ¿Cuál era? Que el antisemitismo reinante en Europa. Y para él, la solución era la asimilación de los judíos a los países donde vivían. ¿Qué pasa? Cuando vio el caso Dreyfus, que se trataba de un judío que estaba perfectamente adaptado y asimilado a la sociedad francesa, que incluso era parte de su ejército, y pasó lo que pasó solo por antisemitismo, se dio cuenta que esa no era la solución y entonces buscó otra. Y fue ahí que empezó a pensar en el sionismo, en lo que de luego sería el sionismo. Por eso es importante. Cuando Herzl armó, digamos, junto con otras personas, lo que hoy conocemos como sionismo, lo hizo a través de 6 congresos sionistas, así se llamaron, entre 1897 y 1902, o así se los conoce, ¿no? Eh, entonces estamos hablando de el tema del, como les decía, volvamos. Esto empezó en 1894, terminó en 1899. Antes de que terminara, en 1897, ya Dreyfus empezó ya armó el primer congreso sionista. La primera ola de inmigración judía a lo que hoy por hoy es Israel, este, ocurrió entre los años 1881 y 1903. No fue la más importante, ¿sí? Pero fue la primera. En el año 1901 fue creado el Keren Kayemet Le Israel, cuya misión fue la de comprar tierras en Palestina para la colonización judía. Una vez que fue creado el Estado de Israel, el Keren Kayemet se usó más que nada para plantar árboles. Pero había muchos judíos de Europa llegando ya en esa época. Estamos hablando del año 1901, es decir, todavía estábamos lejos, faltaban 3 decenas de años por lo menos para la guerra. Este, y ya compraban, había toda una campaña para comprar tierras, y en esa época, les recuerdo, el sionismo como tal todavía no estaba a pleno, digamos. Estaba terminando de armarse. Este, la segunda ola de inmigración judía fue probablemente la más importante e influyente de todas. Se llevó a cabo entre 1904 y 1914. Recuerden, todavía faltan algunos años para la Segunda Guerra Mundial. Periodo durante el cual llegaron a estas tierras unos 40.000 judíos. En 1906, un grupo de jóvenes maestros, con la ayuda de Jovevei Zion en Rusia, estableció en Yafo la primera escuela secundaria hebrea, Gimnasia Herzliya. En 1908 se fundó la escuela secundaria hebrea en Jerusalén. En 1913 se inauguró la escuela secundaria Reali en Haifa. En 1906 se estableció en Jerusalén la Escuela de Artes y Oficios Bezalel, el primer ensayo en educación vocacional secundaria. Es decir, estamos hablando todo el tiempo a principios del año 1900, como ya se establecían instituciones educativas. ¿El Technion le suena? El Instituto Tecnológico de Israel está ubicado en Haifa y es el principal y más antiguo instituto científico y tecnológico israelí. Fundado en 1912, bajo el Imperio Otomano. La piedra fundamental de la Universidad Hebrea de Jerusalén, también les debe sonar, que es muy conocida y es prestigiosa, fue colocada en el Monte Scopus en 1918, y el 1 de abril de 1925 tuvo lugar su acto inaugural, contando con la presencia de Lord Arthur Balfour, el poeta nacional hebreo Haim Nachman Bialik, que es muy conocido acá,
y probablemente algunos en el exterior también lo conozcan, y Chaim Weizmann. Albert Einstein dictó la clase inaugural. Keren Ayesod, probablemente también es una institución que a muchos de ustedes les suene. Es la principal organización mundial de recaudación de fondos para Israel, que se estableció en Londres en 1920 para servir como el brazo recaudador de fondos del pueblo judío y el movimiento sionista. Todos esos fondos se usaban básicamente para ayudar a los judíos no solo a venir, sino a comprar tierras este, para donde asentarse. Entonces, no eran tierras tomadas por la fuerza, sino que se compraban, se pagaban. La Agencia Judía para la Tierra de Israel, la mayoría los conocemos como Sojnut, es una organización gubernamental judío-sionista creada en 1923, con el objetivo de ejercer como representante de la comunidad judía durante el mandato británico de Palestina. Esperen que me di cuenta que sigo compartiendo esto. Ahí está. Este, Decía entonces, recibió reconocimiento, estamos hablando de la agencia judía, de la Sojnut, ¿sí? Recibió reconocimiento oficial en 1929. A partir de la década de 1930, se convirtió en el gobierno de facto de la población judía, cuyos líderes eran elegidos por todos los judíos del mandato. Estamos hablando del mandato británico. Fue la matriz del futuro gobierno israelí proclamado en 1948. El Bank Discount no es mi banco, pero probablemente algunos de los israelíes que nos estén viendo sí lo tengan como banco propio. Y es muy conocido en Israel. Es uno de los tres mayores bancos de Israel, con 260 sucursales y al menos al momento del que escribió el artículo, un activo de 171.000 millones de shekel, 35.000 millones de euros. Fue fundado en Tel Aviv como Eretz Israel Discount Bank en 1935 por León Recanati, inmigrante judío procedente de Grecia, que había sido líder de la comunidad judía de Salónica. Fue el primer banco que operaba en Palestina de entre la docena que existían, que trabajaba con personas físicas como clientes para depósitos bancarios y operaciones de crédito restringidas al ámbito privado, en vez de empresas o comerciantes. Unos 60.000 judíos de Alemania y sus territorios anexados llegaron al mandato de Palestina entre 1933 y 1939. Les recuerdo que en la segunda ola ya habían llegado 40.000. O sea, y ya había habido otra ola anterior, y ya había otros judíos acá. Este, ¿Qué pasaba en esa época? Que los británicos, la única manera de llegar a Israel era de manera ilegal, porque los británicos tenían cuotas muy acotadas y no permitían a los judíos llegar a Israel. La Segunda Guerra Mundial, como seguramente todos ustedes saben, empezó el 1 de septiembre de 1939 y terminó el 2 de septiembre de 1945. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del nuevo Estado de Israel. Al día siguiente, o sea, el primer día de la de Israel como Estado fundado ya, llegaron 1.700 inmigrantes. Hubo un promedio de 13.500 cada mes desde mayo hasta diciembre de 1948, superando con creces la migración legal previa aprobada por los británicos de 1.500 por mes. Eso es lo que les decía, que los británicos acotaban mucho la cantidad de judíos que permitían entrar a Israel, no permitían más de 1.500 por mes. Algunos lograron llegar de manera ilegal, de hecho en Naría hay un monumento al inmigrante ilegal que tiene que ver con esa historia. Eh, y bueno, muchos por ahí conocen la historia del barco Éxodo, ¿cómo será Exodus? Creo Exodus, creo que no le permitieron bajar en Israel y terminaron volviendo a Alemania y siendo sacados a lo bestia de ahí. Eh,
pero bueno, era lo que pasaba en aquella época. Eh, Así que bueno, estos son datos precisos, con años. Me puse a investigar para ponerles el año, en algunos casos tengo la fecha completa. En otros me parece que no era importante poner exacto la fecha, con el año era suficiente. Y ya tienen, fíjense que lo que veníamos hablando, que el primer dato que les traigo, que era el de la familia judía austríaca que fundó la escuela en Jerusalén para brindar educación tanto secular como religiosa en idioma alemán, fue en 1856 y el Estado se formó en 1948, o sea, hubo 98 años, ¿sí? Entre una cosa y otra. Este, Bastante, no, un poco menos, ¿no? A ver, 1948, bueno, más o menos de 100 años. Este, y, o sea, casi 100 años, digamos, más o menos, para redondear, sabemos que es menos. No me voy a poner a hacer la cuenta. Pero lo importante es eso, lo importante es que en, en ese transcurso de 100 años aproximadamente, fueron llegando judíos a Israel y otros ya estaban acá. Y entre los que estaban afuera, que colaboraron con los que estaban acá, se fue formando instituciones judías que que siguen existiendo hasta el día de hoy de una manera muy prestigiosa, como el Technion o la Universidad Hebrea de Jerusalén, este, o como eh, los, como la escuela que enseñó a los agricultores. Todos esos beneficios que nos dieron siguen hasta el día de hoy. Entonces, cuando viene un antisemita, ya tienen datos precisos con los cuales responderles que no tiene razón, que acá siempre hubo judíos. Y acá estamos hablando de algunos que llegaron, sí, de Europa, aunque muchísimos años antes de la Segunda Guerra Mundial, pero también había acá. Y eso es importante recalcarlo y que se sepa. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante el video, que les sirva, que lo puedan utilizar. Y si les gustó, si les pareció útil, no dejen de darle me gusta. Y déjenme dedicar el video de hoy a todos los suscriptores, sobre todo a los nuevos, a los cuales les agradezco mucho su confianza y les damos la bienvenida, ¿sí? Y nos vemos mañana con otra comunidad minoritaria que a hoy en los comentarios o en el estreno me pueden dejar escrito si quieren, si hay alguna que ustedes prefieran que hablemos. Si no puede ser mañana, será la semana que viene. Y bueno, como siempre entonces, nos deseo que tengamos paz y amor.